hace. A ver, ya. Muy buenas tardes, estudiantes. Sean bienvenidos a su colegio Prolog. Hoy, miércoles 29 de septiembre del año 2021, siendo exactamente las 12:12 del mediodía o de la tarde, comenzamos la clase del día de hoy. Hoy día tenemos que avanzar, pues, filosofía del siglo XIX y siglo XX para poder entender, resolver los problemas y luego pasar a lógica. Tenemos diversas corrientes filosóficas, ¿no? Diversas corrientes filosóficas que tienen como influencia la filosofía hegeliana, el pensamiento de Federico Hegel. ¿Ok? Vamos a explicarlo de manera sencilla, de manera, pues, directa, los temas que tenemos el día de hoy. Ya, a ver, comencemos por acá. Permíteme por acá configurarlo. A ver, vamos a compartir por acá. A ver, permítanme. Ya. A ver, muy bien. La clase pasada habíamos avanzado, habíamos desarrollado con respecto a lo que era el idealismo absoluto, ya, el pensamiento idealista absoluto, ya, que habíamos explicado con respecto a lo que era el pensamiento idealista absoluto. Esto lo representa Federico Hegel. Federico Hegel es el máximo exponente del idealismo en Alemania. Hegel va a cuestionar la filosofía de Kant. Y Hegel parte pues de que toda la realidad o todo lo existente se fundamenta a partir de una idea o una razón absoluta, que puede ser Dios o una ley necesaria que explica todo lo existente. La realidad se fundamenta en la razón absoluta y todo lo real es racional y todo lo real es todo lo racional es real y todo lo real es racional. Ese es el fundamento. Entonces, para Hegel, toda la realidad tiene una explicación necesaria, una explicación lógica universal. El método que utiliza Hegel para poder comprender, pues, la realidad es el método dialéctico. El método dialéctico. La dialéctica, en palabras concretas, consiste en que todos los fenómenos que existen en el mundo son producto de contradicciones, producto de un desenvolvimiento de contradicciones, que comúnmente nosotros le denominamos tesis, antítesis y síntesis, o le podemos llamar afirmación, negación y negación de la negación. Ese es el proceso dialéctico que se presenta en todo fenómeno. Por ejemplo, hacemos referencia nosotros a, de repente, pues Dios se enajena o se niega a través de Satanás. Satanás es la antítesis de Dios y la negación de ambos vendría a ser pues el Hijo de Dios, que es Jesucristo. Jesucristo viene a hacer la reconciliación con la creación humana. Si queremos hablar, por ejemplo, la dialéctica del amor, sería la persona soltera, ¿no? La antítesis sería su pareja, su enamorado, su enamorada, en este caso, ¿no? Y la síntesis vendría a ser el hijo. El hijo es producto de la relación entre ambos, ser soltero, ser casado y tener, en este caso, su descendiente, su heredero. ¿Ok? Muy bien. Esta dialéctica, tesis, antítesis, síntesis,
La comprendemos a partir de lo siguiente: idea en sí, fuera de sí y para sí. La idea en sí o el ser en sí es la afirmación, el ser fuera de sí es la negación y el ser para sí es la síntesis de todo este proceso, de todo este desarrollo. Dentro de la idea en sí hablábamos nosotros de la conciencia del sujeto, que es nuestra, es subjetivo, esto lo estudia la psicología. Dentro del espíritu objetivo hacíamos referencia a la sociedad, el hombre viviendo en su conjunto, en un grupo. Y dentro del espíritu absoluto hacemos referencia a la filosofía. La filosofía es el saber absoluto total. Por lo tanto, ¿cuál es el fin de la historia o la meta de la historia? Según Hegel, el fin de la historia es la libertad. El reino de la historia, la finalidad de la historia es ser libre, el reino de la libertad. El Estado para Hegel representa la libertad y la razón, la libertad y el orden, expresa la estabilidad social. Por lo tanto, pues, para Hegel, el hombre es libre dentro del Estado, ¿no? El hombre se hace libre a partir, pues, de la conciencia de la historia que toma en cuenta. Esa conciencia de la historia, pues, es como objetivo principal, pues, literalmente, el ser libre, ¿no? El reino de la libertad, como le llama Hegel, ¿no? Este material, vamos a compartirlo, si es que no se ha compartido, a ver por acá, permíteme compartirlo con todos ustedes. A ver, tenemos lo que es Hegel, ¿no? La filosofía hegeliana, o también llamada filosofía alemana. A ver. Idealismo se llama, ¿no? Idealismo alemán o idealismo absoluto. Le ponemos por acá. La filosofía hegeliana. Aquí está, idealismo absoluto, Hegel. Ya, ahí está. ¿Me confirman si llegó, por favor? Escriben, ¿me confirman si llegó? ¿Me confirman, por favor, chicos? A ver si llegó. Sí llegó. Muy bien. Muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, vamos a compartir. Vamos a compartir. A ver. Permíteme por acá configurar la siguiente corriente filosófica. A ver. El positivismo. ¿Qué es el positivismo? A ver. ¿A qué hacemos referencia nosotros cuando hablamos del positivismo? El positivismo es aquella corriente filosófica que está ligada al campo de la ciencia, al campo científico. Su máximo exponente o máximo representante del positivismo es Augusto Comte. Comte es el fundador de la sociología. También se le llama física social. Entonces, para el positivismo, el conocimiento que tiene validez es el conocimiento científico y rechaza, pues, evidentemente, todo aquel conocimiento que sea de carácter metafísico. La metafísica es aquello que es ajeno a la ciencia, aquello que no permite el desarrollo o el progreso científico. Entonces, propone Comte el avance de la humanidad mediante el desarrollo de la ciencia, el desarrollo de la ciencia. ¿Cuáles son las características del positivismo? El rechazo de la metafísica, el rechazo de los juicios de valor, el empirismo como único medio de llevar a cabo las observaciones sistemáticas y también basarse en fenómenos. Comte es discípulo del conde Saint-Simon, acuña el término sociología o sociologie, conocida pues como física social, sustento, fundamento del conocimiento. Sus obras de Comte son filosofía, curso de filosofía positiva, catequesis positivista, tratado elemental sobre geometría analítica,
discurso sobre el espíritu positivo, sistema político positivo y calendario positivista. A ver, ¿qué plantea Conte? Conte plantea la ley de los 3 estadios o las 3 etapas, que es el fundamento esencial de su pensamiento. La humanidad evoluciona mentalmente por 3 etapas. ¿Cuáles son esos? El estadio teológico, o también llamado religioso, donde todo fenómeno se explica a través de Dios. Dios o fuerzas sobrenaturales son la explicación o la fundamentación de todo fenómeno. El estadio metafísico, o también llamado estadio filosófico abstracto, donde todo fenómeno se explica a través de la razón. La razón pasa a explicar, a fundamentar todas las cosas, todos los hechos. Es esencialmente crítico este estadio con relación acá. En el estadio teológico encontramos nosotros principalmente a quién, a los sacerdotes. Los sacerdotes son quienes explican todos los fenómenos. En cambio, en el estadio metafísico aparecen los filósofos. Los filósofos son los que fundamentan todas las cosas. El estadio positivo, o también llamado estadio científico, ya no se busca causas, ya no se busca esencias, simplemente se describe regularidades. Se pasa a describir hechos que ocurren continuamente acá. En el estadio positivo, ¿quiénes gobiernan? Los ingenieros. Entonces tenemos una evolución donde se sustenta en sacerdotes, filósofos, ingenieros. Podríamos decir San Agustín, Santo Tomás, Descartes, Kant, Hegel, y acá podríamos hablar de Conte mismo. El estadio positivo se inicia con el propio Conte. Entonces, esta ley de los 3 estadios nos permite entender, todo se explica a través de Dios, todo se explica a través de la razón y todo se explica a través de ¿qué? De la ciencia. Bueno, ya ni siquiera se explica, se describe nada más. Se describe. El método que utiliza el positivismo es la observación. Observación, comparación y experimentación. Observar los fenómenos que ocurren. Observar los hechos que se dan en el medio externo. Experimentar y comparar los fenómenos. Entonces, esta ley de los 3 estadios encontramos teológico, ¿no? Metafísico y positivo. Sería esclavismo, feudalismo, capitalismo, ¿no? Capitalismo, la era industrial. Y aquí tienes las 3 etapas, ¿no? El estudio teológico, fetichismo, darle vida a las cosas, politeísmo, varios dioses, monoteísmo, un solo Dios. Estadio metafísico, todo se sustenta en buscar esencias o explicaciones racionales. Y estadio positivo, solamente describes regularidades que ocurren dentro de la propia naturaleza y dentro de la propia sociedad. ¿Qué métodos utiliza Conte? La observación, ver fenómenos, hechos, la experimentación, someter a comprobación esas cosas y la comparación dentro de los fenómenos. También habla de una religión positivista que se sustenta pues en el gran ser, el gran fetiche y el ser supremo, ¿no? Esa es la religión positivista. Muy bien, acá pues encontramos la ley de los 3 estadios de Augusto Conte. Augusto Conte. Permíteme por acá compartir el positivismo. A ver, para que llegue a todos. Positivismo. Ya está, ¿no? Ya está. ¿Ya llegó? ¿Me confirman? A ver, ¿me confirman? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí llegó? Positivismo, positivismo. A ver, escriben. ¿Todavía no? Ah, ya llegó. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a pasar del positivismo al marxismo. A ver, permíteme por acá. El marxismo. Acá está. A ver, el marxismo tiene influencia hegeliana, también tiene influencia hegeliana, ¿ok? También tiene influencia de Hegel. ¿Cuál es la diferencia del marxismo con el positivismo? Mientras que el positivismo plantea el progreso social, el avance de la sociedad,
a través, en este caso, de la ciencia y rechaza toda cuestión metafísica, el marxismo hace una filosofía de la economía, hace una filosofía de las relaciones sociales de producción o de las condiciones materiales de vida. Esa es la diferencia entre lo que podríamos llamar el marxismo y lo que es el positivismo. A ver, el marxismo, siglo XIX, es una concepción científica del mundo que busca interpretar y transformar la realidad, ¿ok? Interpretar y transformar la realidad. El marxismo tiene dos caracteres, ¿no? O dos características que podríamos encontrar. Uno, un carácter de clase social, representa el proletariado, la clase proletaria, ¿no? Que es considerado el sujeto de la historia o el sujeto histórico, en palabras más concretas. Y dos, tiene un carácter transformador. ¿Qué significa un carácter transformador? Que busca, pues, la revolución socialista. Busca la revolución socialista, busca instaurar el comunismo, ¿no? El comunismo socialista. Esas son sus características, el marxismo, ¿no? Entonces, un carácter de clase social, el proletariado, y un carácter transformador, que es la revolución socialista. Ahí encontramos el marxismo. Seguimos. ¿Cuál es el criterio de verdad según el marxismo? ¿Cómo podemos nosotros saber que algo es verdadero o algo es falso? Es la práctica social. Para los marxistas, el criterio de verdad es los hechos, las acciones concretas. La práctica social es lo que determina si algo es verdadero o no lo es. Entonces, tenemos acá como representante a Marx, ¿no? Y hay una tesis de Marx, que es, hasta ahora los filósofos se han dedicado a interpretar el mundo a partir, ¿no? De diversas maneras. A partir de ahora lo que se trata es de transformarlo. ¿Qué significa esto? Los filósofos no han hecho otra cosa más que interpretar de diversas maneras la realidad cuando lo que se trata es de transformar la realidad, cambiar el estado de cosas, cambiar la realidad existente, la realidad que nos rodea. Eso es lo que manifiesta el marxismo en palabras más concretas. El marxismo, un conjunto de doctrinas políticas y filosóficas derivadas de la obra política de Karl Marx, filósofo, periodista revolucionario alemán, quien contribuyó en campos como la sociología, la economía, la historia, y de su amigo Federico Engels, quien le ayudó en muchos de sus avances y en sus teorías. Para distinguir la doctrina inicial de las corrientes derivadas al marxismo propuesto por Marx y Engels, encontramos el socialismo científico. Marx nace en Treveris, Prusia, estudia Derecho en la Universidad del Bonn. Sus obras de Marx son pues el Manifiesto Comunista, el Capital, manuscritos económicos y filosóficos. Ahora, de todas las obras más importantes de Marx, la obra más fundamental pues es la obra El Capital, ¿no? ¿Por qué? Porque hace un análisis de las relaciones sociales de producción. Marx, en palabras concretas, toma tres cosas como influencia, tres fuentes. Uno, la filosofía. Dos, la economía. Y tres, el socialismo. Repito, filosofía, economía y socialismo. De la filosofía de Hegel y de Feuerbach va a tomar de Hegel la dialéctica y de Feuerbach el materialismo. La dialéctica, mira, como método, y el materialismo de Hegel. Por eso es que surge el materialismo dialéctico. Esto es estrictamente la filosofía de los marxistas. ¿Y qué es el materialismo dialéctico? El materialismo dialéctico es simple y llanamente que solo existe materia en movimiento. Que el ser social determina la conciencia social. O sea, los marxistas son ateos. Para los marxistas, la explicación de la realidad se encuentra a partir de las leyes de la materia misma. Solo hay materia en movimiento. Y por último, esta materia posee leyes, leyes que son universales, como la unidad y lucha de contrarios. Significa que hay contradicción en todos los fenómenos. El salto cuantitativo al cualitativo, cantidad y cualidad va cambiando, como por ejemplo, si yo tengo acá O2, a esto le voy a llamar oxígeno, ahí está, oxígeno, y le agregamos un numerito y ahora tenemos O3, ahí está, a esto le llamamos ozono. No puedo pensar que el oxígeno es lo mismo que el ozono, son completamente distintos, pero solamente ha cambiado un número, ¿sí? Ha cambiado la cantidad y por ende que cambia la cualidad o la calidad. Esa es la diferencia. Entonces, oxígeno, ozono, no es lo mismo. Ahí encontramos la ley del salto de lo cuantitativo a lo cualitativo. Muy bien. ¿Qué más encontramos nosotros?
encontramos a nivel económico el siguiente criterio. La economía que toma Marx lo toma como influencia de Adam Smith y de David Ricardo. Adam Smith, en su obra La riqueza de las naciones, manifiesta que el origen de la riqueza es el trabajo. El hombre es rico producto del trabajo. ¿De dónde procede la riqueza? Del trabajo, de la chamba. El trabajo es lo que genera la riqueza. Correcto. Muy bien. Entonces, Adam Smith, David Ricardo parten de una economía, en este caso, pues, capitalista, liberal. En cambio, Marx parte de lo siguiente. La fuente de riqueza dentro del capitalismo se denomina la plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? La plusvalía viene de la palabra plus, que significa excedente, sobrante, exceso. ¿Y qué es valía? Valor. Valor excedente, valor sobrante, valor en exceso. Plus, va, li, a. Ahí está. Entonces, plusvalía significa trabajo no remunerado, trabajo no pagado, que se apropia el burgués. Para Marx, la fuente de riqueza de la gran burguesía es acumular plusvalía. Eso se llama acumulación originaria de capital. En palabras más concretas, el trabajador produce, pero lo que le paga no corresponde con lo que trabaja. El salario es una parte de la producción para que el trabajador sobreviva, no que sea millonario, sobreviva, subsista, se mantenga. Por ende, la plusvalía es una parte, una porción, en este caso, del trabajo para que subsista, ¿no? Entonces, es muy probable que el joven que produce iPhones, ahí está, en China, le paguen pues una mínima parte de lo que ha producido. Consecuencias, es muy probable que el joven que produce iPhone no tenga un celular iPhone, no por deseo, sino por carencias económicas. Ahí está. A pesar que los produce, plusvalía. ¿Y qué es el socialismo utópico? El socialismo utópico lo que busca son reformas al sistema capitalista, algunos cambios al sistema capitalista, pero sin afectar la propiedad privada. Dentro del socialismo utópico encontramos a Robert Owen, Charles Fourier, el conde Saint-Simon, y ellos plantean reformas. En cambio, el socialismo científico parte de que el motor de la historia de la sociedad, lo que genera los cambios sociales en toda la realidad, es esto. Se llama la lucha de clases sociales. La lucha de clases es el motor de la historia. La lucha de clases es lo que genera la transformación de la historia. Lucha de clases sociales. Eso es lo que genera el cambio en toda la sociedad. Eso es. La lucha de clases es el antagonismo, intereses opuestos, intereses contrarios. Desde la época antigua, época esclavista, en que encontramos amos y esclavos, época feudal, señor y siervos, y en la época capitalista, burgués y proletario. Es lo que manifiesta en este caso los marxistas. El motor de la historia, lo que genera el cambio social, es la lucha de clases opuestas o clases sociales. Entonces, acá encontramos la filosofía de Hegel, que toma el marxismo, la dialéctica, su método, pero no su idealismo. El liberalismo económico de Adam Smith, que toma sus bases no teóricas, como por ejemplo la riqueza es producto del trabajo, las teorías de Luis Bianchi, ¿no? Y el marxismo, en palabras muy concretas, manifiesta pues de que el motor de la historia es la lucha de clases, el materialismo histórico genera la evolución de la sociedad, la teoría de la plusvalía es la fuente de riqueza de los explotadores y la dictadura del proletariado es la etapa de transición del socialismo al comunismo. ¿Cuál es la diferencia, pues, entre socialismo y comunismo? Que en el socialismo existe todavía propiedad privada, clases sociales y todavía existe, digámosle de manera más directa, desigualdad social. En cambio, en el comunismo, que es el anhelo de los marxistas, no hay propiedad privada, no hay clases sociales y no existe, por ende, pues, desigualdad social. La respuesta es la siguiente: ¿hubo comunismo alguna vez en el mundo? Y la respuesta es no. No ha habido comunismo. La Unión Soviética, China, lo que han desarrollado es un socialismo científico basado, pero tal como comunismo no. ¿Por qué? Porque el comunismo no busca establecerse en un país, en una comunidad o en una sociedad. Supuestamente el comunismo busca establecerse a nivel mundial, a nivel general. Entonces, por eso Marx dice, no es la conciencia del hombre la que determina el ser,
sino por el contrario es el ser del hombre lo que determina su conciencia. No es las ideas, el pensamiento lo que determina el mundo, sino más bien es la realidad material concreta la que determina las ideas. Eso encontramos entre estructura y superestructura. La estructura o infraestructura es lo económico, las condiciones de producción, y la superestructura es lo ideológico, el pensamiento, ¿no? Producto de esta estructura. Principales diferencias, pues, entre socialismo y comunismo. Socialismo, los medios de producción gestionados por el Estado, autogestión, hay Estado. Comunismo propone una organización social en que los bienes son de propiedad común, ¿no? Socialismo, regulación del Estado en las actividades económicas. Comunismo, sociedad sin clases sociales, sin propiedad privada. Desaparecen, pues, en este caso, los grandes propietarios de los grandes medios de producción. ¿Ok? Entonces, lo que hemos tenido más es socialismo que comunismo. Entonces, la historia humana se ha desenvuelto a partir de lucha de clases. Amo, esclavo. Esta es la época esclavista. Señor feudal, siervo de la tierra. Esta es en la época feudal. Burgués, proletario. Esto es en la época capitalista. Ahí está la diferencia. ¿Ok? Muy bien. Entonces, permíteme por acá, compartir. A ver. Ya te he enviado ya. Entonces, Hegel te ha enviado positivismo. Ahora vamos a pasar a enviarte marxismo. Ya, ahí está. A ver, me confirman, me confirman. ¿Me confirman si llegó? Sí, muy bien, chicos. Entonces, continuemos. A ver. Positivismo, marxismo, existencialismo. Existencialismo. Muy bien. A ver, la existencia, ¿no? La existencia humana como fundamento de todo, como base de todo, ¿no? La existencia del hombre, ¿no? Ahí está. A ver, el existencialismo es aquella corriente filosófica que tiene como base, como fundamento esencial, la existencia del hombre, ¿no? Ese es su fundamento principal, ¿no? La existencia humana, el hombre como existencia, ¿no? La existencia del hombre. Y la existencia humana está muy referida, pues, a que a la muerte, a la libertad, ¿no? A que el hombre sea arrojado al mundo, a que el hombre esté arrojado a lo que nos rodea. El existencialismo es un movimiento filosófico cuyo postulado fundamental es que son los seres humanos en forma individual los que crean el significado y la esencia de sus vidas. La corriente de manera general destaca el hecho de que la libertad y la temporalidad del hombre es su existencia. O sea, el hombre es un ser que está en el mundo, que está temporalizado en un pasado, presente o futuro y que está arrojado a su existencia. Nada más. Ahí radica. Tipos de existencialismo. Encontramos un existencialismo ateo y un existencialismo creyente. Algunos hablan de teísta, ¿no? Teístas son los creyentes, los que creen, ¿no? Ahí encontramos a Søren Kierkegaard, a Martin Heidegger, algunos hablan, Gabriel Marcel, ¿no? Ellos parten de encontrarle un sentido a la vida o la existencia a partir de Dios. Y encontramos también un existencialismo ateo. Nace en el siglo XX con Jean-Paul Sartre, con Albert Camus, un ateísmo filosófico. En el siglo XXI vale resaltar, pues, ahí André Comte, ¿no? etc. Son los principales representantes del existencialismo ateo. Y encontramos un existencialismo agnóstico, ¿no? Tendencia a la existencia, no es un Dios irrelevante, sino más bien un representante. Ahí encontramos Merleau-Ponty. A ver, existencialismo. Empezamos por acá. Uno. Se inicia en Alemania y se consolida con el movimiento del siglo XX. Se preocupa por la existencia humana. Pretende dar una respuesta a los problemas del hombre.
¿Cuáles son las características de ese existencialismo? La existencia precede a la esencia, o sea, el hombre es un ser arrojado al mundo, el hombre es un ser que existe, que está en este mundo, ¿ok? No hay una esencia, no hay algo que lo defina, no hay algo que lo predetermine, ¿no? Si el hombre piensa que sus genes o de repente su condición económica, su condición social, lo define, no, el hombre es un ser completamente libre y es esa libertad lo que permite al hombre desarrollarse, es esa libertad lo que le permite al hombre literalmente formar su ser, ¿no? Nada existe en sí, todo más bien no existe. La esencia se consolida con la toma de decisiones. El hombre se responsabiliza de sus actos, el hombre es responsable de sí mismo. El ser humano es un ente libre. Entonces tenemos un existencialismo ateo, ¿no? Un existencialismo ateo que encontramos a Jean-Paul Sartre, un existencialismo cristiano, Kierkegaard, Marcel, Dostoyevsky, y un existencialismo agnóstico, algunos manifiestan a Camus, Heidegger, ¿no? Si el hombre es un ser completamente libre, y supongamos, como los ateos dicen, Dios no existe, entonces, ¿quién es el responsable de las acciones del hombre? ¿Quién es el único responsable de todos los actos que desarrolla el hombre? Y la respuesta directamente es el hombre mismo. El hombre se tiene a sí mismo. El hombre se encuentra solo y el hombre es responsable de todas sus acciones. El hombre es responsable de todos sus actos. Ese es lo que ocurre, pues, dentro del campo del existencialismo, ¿no? Ese es lo que ocurre dentro del ámbito del existencialismo. Características del existencialismo. Uno, el hombre es pura existencia, pura libertad, ¿no? Solamente el hombre se tiene a sí mismo y el hombre es un ser libre, ¿no? Dos, el hombre no tiene razón de ser ni sentido determinado. ¿Qué significa no tiene razón de ser ni sentido determinado? Que bueno, pues no tiene esencia, no tiene esencia, o sea, nadie puede decir yo nací para ser ingeniero, nací para ser médico, nací para ser abogado. No, sino más bien la existencia es una casualidad. Ahí está, una casualidad determinada, algo que ocurrió, algo que pasa, algo que sucede repentinamente dentro de nuestro ser, pero no está definido, determinado como tal. ¿Qué más? El hombre es una pasión inútil. Nada tiene un porqué, el mundo es absurdo. Si partimos de que el mundo es absurdo, significa pues de que no está organizado ni definido, ¿no? Ni dirigido hacia nosotros, sino más bien que el hombre es quien le va encontrando un sentido, quien le va dando una razón de ser a las cosas. Permíteme un momento. Si el hombre le va dando un sentido, una razón de ser a las cosas, por lo tanto, pues, este mundo es una realidad azarosa. El mundo es un caos, ¿no? Así de sencillo, el mundo es un caos. ¿Qué más? Los demás disminuyen mi libertad. La existencia del resto genera pues de que yo no sea completamente libre. La existencia del otro acaba con mi libertad. Como dicen algunos, mi libertad termina donde comienza la libertad del otro, ¿no? No podemos salir del absurdo de la existencia sino por la muerte. El mito de Sísifo es el mito de aquella persona que está cargando una roca inmensa sobre sus hombros y trata de llevarlo a la cima, pero cuando llega a la cima, lamentablemente esa roca vuelve a caer al infinito, por lo tanto el hombre tiene que regresar de nuevo, cargar esa roca, subir a la cima y la roca vuelve a caer y así al infinito, hacia el infinito. Conclusión, el hombre nunca podrá lograr ese objetivo final, ese anhelo soñado, que es llevar la roca, subirla a la cima y que se quede ahí para siempre. No, eso es imposible. La palabra existencia se utiliza referido exclusivamente al ser humano. Solo el hombre existe. Profe, ahí están locos, ¿cómo que sobre el hombre existe? Sí, mi celular también existe, ¿no? Mi computadora también existe. Mis cosas también existen. Sí, pero no tienen conciencia de ello. El hombre es el único ser que sabe que existe. El hombre es el único ser que tiene conciencia de que va a morir, de que va a perecer. Por lo tanto, lo único que tiene razón de ser en nosotros, lo único que tiene sentido de ser para poder comprender todas las cosas es nuestra existencia, nuestro ser. Nada más. No hay otro que se le parezca. No hay otra cosa que se asemeje a nuestro ser, a nuestro existir, a nuestro mundo. Ahí está.
El existencialismo de Sartre. El existencialismo de Sartre es un existencialismo ateo. Afirma que el hombre es un proyecto y es responsable de lo que es. El hombre elige su moral. Cuando una persona está frente a una encrucijada, no se tiene a nadie, ¿no? Solo se puede fiar de los propios instintos. La persona no puede pedir consejos porque los sentimientos los construye uno mismo con los actos. El hombre construye sus sentimientos a través de sus acciones. Las personas no pueden pedir consejos porque los sentimientos los construye uno mismo con los actos. Una ética sartriana se puede basar solo en dos principios que se implican y necesitan mutuamente. ¿Cuál es? Uno, el ser responsable de tus acciones, y dos, el que estás completamente libre y solo en este mundo. Nada más. Entonces, para Sartre, la existencia precede a la esencia. ¿Qué significa? Nuestro existir es anterior a todo tipo de definición, a todo tipo de normalidad que le dé a las cosas. Nosotros existimos. Lo único que yo puedo estar seguro de mi vida es que estoy acá. Soy algo, existo en este mundo. Nada más, ¿no? Nada más. No puedo estar más seguro de otras cosas. Ese es el fundamento, esa es la esencia de mi ser, ¿no? Somos seres arrojados a la libertad. Somos seres arrojados en este mundo. Nos tenemos a nosotros mismos. Ahí parte Sartre. Por eso Sartre distingue dos realidades, ¿no? Uno, el ser en sí y el ser para sí. El ser en sí, ¿qué son? Las cosas, ¿no? Las cosas ya definidas, determinadas. Un celular, un auto, una computadora, una ropa, y está definido. En cambio, el ser para sí somos nosotros. El hombre no está determinado, el hombre no está definido, el hombre es un ser libre, un ser para sí mismo, ¿no? Entonces, como el hombre no está definido, no está determinado, el hombre construye su existencia, el hombre construye su ser, ¿no? En la persona están las dos realidades, un en sí, es decir, su cuerpo, su ego, sus costumbres, y un para sí, que se caracteriza por su conciencia, su libertad, una tendencia a la nada, una tendencia al otro, una tendencia al ser. Lo esencial es que la existencia no es una necesidad. Pienso, luego existo, es la verdad absoluta de la conciencia, esto lo había dicho Descartes. Eligiendo se construye lo universal. El ser humano es consciente de su propio ser, existe, está ahí, no hay otro, ¿no? Pensamiento sartriano. Según la metafísica tradicional, dice, Dios piensa al ser humano, su esencia, posteriormente lo crea y luego lo construye según lo pasado. Sartre formula una explicación distinta. Si Dios no existe, el esquema tradicional carece de sentido. No hay una esencia eterna a la que un ser supremo dota de existencia. Entonces, el ser supremo, el hombre como tal, existe. Está ahí, ¿no? Claro, esa es la diferencia. Martin Heidegger fue discípulo y ayudante de Husserl y le dedicó su famoso libro El ser y el tiempo. Generalmente dice, el trabajo de Heidegger se considera como el puente entre la filosofía existencial y la psicología existencial. Muchos de los términos y conceptos que aparecen en los escritos de psicólogos existencialistas actuales se pueden atribuir a los escritos de Heidegger, ¿no? Muchos términos que encontramos hoy en día. Al igual que Husserl, Heidegger fue un fenomenólogo, pero a diferencia de Husserl, Heidegger utilizó la fenomenología para examinar la totalidad de la existencia humana, para examinar la totalidad del ser del hombre. Ahí está. Existencialismo alemán, Heidegger, 1889-1976. El ser y el tiempo, dice. ¿Qué manifiesta Heidegger en su obra El ser y el tiempo? Uno, tenemos una existencia auténtica. ¿Cuál es la existencia auténtica? La existencia auténtica es el Dasein. El Dasein significa el ser ahí. Dasein. Permítanme por acá compartir. Tenemos el Dasein y el Mitsein. Así es en alemán. Da. Dasein. Permítanme.
Dasein. Da, ahí, sein, ser. El hombre es un ser ahí. Ese es el hombre. Un Dasein, ¿ya? Entonces, es aquella que asume con valentía la muerte, se atreve a aceptar la posibilidad de la nada, la desesperación de la finitud, la absurda negatividad de la conducta humana, aceptar la condición humana con su llamado a creación. Entonces, la existencia auténtica es asumir un Dasein. Asumir un Dasein. Que el hombre es un ser ahí, que el hombre está arrojado a su existencia, que el hombre es un ser que se encuentra en este mundo solo. Ahí está. Entonces, el hombre que es una posibilidad infinita, una posibilidad diversa, ¿no? El hombre puede ser soltero, casado, puede ser rico, pobre, puede ser una persona justa o injusta, un ser perverso o un ser pues completamente honesto. Es la decisión del hombre la que construye eso. Ese es el existir auténtico. ¿Y qué es la existencia inauténtica o masificada? El análisis del Dasein, ahí está, descubre la contingencia del ser. La existencia inauténtica, el Dasein se despreocupa, se involucra en la vida cotidiana, donde predomina el uno. Es un aspecto ontológico, no una degradación moral. La existencia auténtica son muy importantes en los conceptos, donde uno construye su ser. En cambio, la existencia inauténtica es cuando la persona vive según lo que el resto le dice y vive según lo que el resto hace. Por ejemplo, pues la existencia inauténtica estaría en la vida común, la vida común, la vida cotidiana de todos nosotros. Casarse, trabajar, pagar impuestos, etc. Eso es propio de la existencia inauténtica. Vida común. Acá tenemos. Ese es el existir inauténtico. Aquello que es ajeno a nuestra propia existencia. Ahí encontramos nosotros, pues, el existir inauténtico. ¿Qué más? La existencia inauténtica son muy importantes y los conceptos de vivencia y de la nada y de la angustia son parte de este proceso. Parte de este proceso. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a compartir también este material. A ver, permíteme por acá. Está para todos. A ver, me confirman si es que llegó. Muy bien, muy bien. Entonces, mira todo lo que hemos avanzado. Malo tu profe el que ha hecho pues el material acá para terminar. Malo en el sentido pues de poner varios temas. Mira, te ha puesto idealismo absoluto, te ha puesto positivismo, te ha puesto marxismo, te ha puesto existencialismo. Ya, falta todavía. Tenemos que hacer filosofía analítica del lenguaje. A ver, filosofía analítica del lenguaje. Eso es Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein. Ya, a ver. Busquemos por acá. A ver, déjame por acá. Por acá lo tengo. Aquí está. Ya, a ver, compartimos. Muy bien. Acá tenemos. ¿Cuál es el tema central o el tema esencial de la filosofía analítica? El tema central de la filosofía analítica, en síntesis, chicos, es el lenguaje. ¿Pero qué lenguaje? El lenguaje proposicional. En el siglo XX, los filósofos, en vez de estar estudiando ya temas como el ser, temas como la existencia del hombre, o temas como la política, como lo hacían los marxistas, lo que van a analizar es principalmente el lenguaje lógico. Y principalmente las ciencias se comunican a través de ese lenguaje lógico. Las ciencias expresan, manifiestan todo un conjunto de argumentos mediante proposiciones, ¿ok? Entonces, dentro de ese ámbito, encontramos nosotros a la filosofía analítica.
¿no?, a filosofía analítica. La filosofía analítica se sustenta eso, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a encontrar acá? Mira, encontramos lo siguiente: filosofía analítica, crítica al idealismo, análisis del lenguaje, empirismo, positivismo, criterio empirista, significado cognoscitivo, el atomismo lógico, el positivismo terapéutico. La filosofía analítica plantea la investigación, se ocupa del esclarecimiento de una expresión, de la elucidación, su uso en el discurso, investiga el significado de los conceptos, los enunciados, el contexto de su uso y decide si las descripciones son lógicamente correctas. Considera que los problemas filosóficos se resuelven con un uso claro y riguroso del lenguaje. Reduce los problemas filosóficos a problemas lingüísticos. En síntesis, los problemas de la filosofía, al fin de cuentas, son problemas del lenguaje, son problemas de proposiciones, son problemas de enunciados. Enunciados. Filosofía analítica. El término de filosofía analítica se comenzó a utilizar a comienzos del siglo XX e intentó más que nada denotar una metodología. Existen dos interpretaciones, una estricta y otra amplia. Una interpretación estricta es que la filosofía analítica trata el análisis de los conceptos, el análisis del lenguaje, ¿ok? La interpretación amplia no se diferencia demasiado de toda tradición filosófica, que comenzó con Platón y Aristóteles, no es algo distinto, ¿no? ¿Cuál es esa tradición? En Platón, Aristóteles se relaciona pues con las distintas virtudes intelectuales, como la claridad, la argumentación, la apertura, la objeción, la formulación rigurosa, la honestidad de pensamiento. No ser oscuro en los términos. Esa es la tradición y, como ya sabemos, es básicamente una idea de no absorber los prejuicios, los pensamientos contemporáneos. Eso ha sido la filosofía desde Platón y Aristóteles. Entonces, esto es la filosofía analítica durante el siglo XX. Muchos filósofos pertenecieron a esta corriente, desde Frege, Russell, pero el máximo exponente es Wittgenstein. Wittgenstein es su máximo representante. Influencias principales de la filosofía analítica. ¿Quiénes influyen dentro de las corrientes analíticas de la filosofía? Uno, encontramos el empirismo, dada la importancia de la experiencia de origen y límite de nuestro conocimiento. El positivismo, confianza en la investigación científica, conocimiento de la ciencia. ¿Qué más? La lógica nos proporciona el instrumento técnico necesario para evitar los errores del lenguaje común. Gödel, por ejemplo, encontramos como influencia en el pensamiento de la filosofía analítica. Bertrand Russell. Encontramos también el pensamiento de Gottfried Frege, el padre de la lógica moderna. Pero su máximo exponente es este señor, este filósofo austriaco que nace en Viena y que manifiesta: la filosofía no es una ciencia ni una doctrina, la filosofía es una actividad esclarecedora del lenguaje. Esa es la definición que da de filosofía Ludwig Wittgenstein en su primera etapa. La filosofía es una actividad que esclarece, que aclara, que dilucida las proposiciones, los enunciados. Tras trabajar en un hospital y unos laboratorios, volvió a Cambridge e inició una segunda etapa de su filosofía. En 1947 renunció a la cátedra y viajó por Irlanda y América. Muere en Londres a los 62 años. Sus obras principales de Wittgenstein son el Tractatus Lógico-Philosophicus o el Tratado de Lógica y Filosofía, y su otra obra se titula Investigaciones Filosóficas. Investigaciones Filosóficas. Ahí tenemos. Filosofía analítica. A ver, empecemos. Wittgenstein ha sido un autor clave para la filosofía angloamericana del siglo XX. En la lógica crea el método cero, o también conocido como tablas de verdad. ¿Ok? El método 0 y 1. ¿Qué significa eso del método 0 y 1? Fácil. El método 0, tenemos por acá, y el método 1. Ahí está. 0 significa, pues, en este caso, falso. Y 1 significa verdadero. 1 pasa la información y 0 no pasa la información. El sistema de las computadoras generalmente comenzó pues con el sistema binario. Este sistema binario consistía
En las operaciones de 1 y 0. Lo mismo que en tus calculadoras, las operaciones de 1 y 0. Por eso, comúnmente, cuando tú haces una operación en tu calculadora, 3, discúlpame, mi 3 ahí es feo, 3 más 2 es igual a 5. No es que tu calculadora tiene grabado a 3 y tiene grabado a 2. Simplemente son la unión de 3 golpes de 1 más 2 golpes de 1 es igual a 5 golpes de 1. 5 golpes de 1. ¿Entiendes? Entonces, de esa manera es como trabajan las calculadoras, basándose en el sistema binario, ¿no? El sistema de 0 y el sistema de 1. Ya posteriormente, ya pues los sistemas irán cambiando y se irán actualizando, pero esta es la base de las matemáticas. Entonces, Wittgenstein ha sido autor clave para la filosofía angloamericana del siglo XX. En la lógica crea el método 0 y las tablas de verdad. Su pensamiento supone un gran impulso para la filosofía analítica y es crucial para la filosofía de la ciencia y la filosofía del lenguaje, fundamentalmente, la filosofía del lenguaje. A ver, el primer Wittgenstein y el Tractatus, ¿no?, expone la teoría figurativa del significado. ¿Qué significa? Que todas las palabras tienen que representar lo que se ve en los hechos. La palabra refleja lo que se ve. La palabra refleja los hechos como tal. Eso es. Una proposición representa una situación real o hipotética. Es como una figura que representa la realidad. Propone un isomorfismo estructural. ¿Qué significa iso? Igual. Morfoforma. O sea, existe una igual forma entre lo que se habla, que es el lenguaje, y la realidad, lo que ocurre. Hay una igual forma entre el lenguaje y la realidad. Lenguaje, proposiciones, expresión, enunciado; realidad, los hechos, ¿no? Propone un isomorfismo estructural entre proposiciones y los hechos. Hay que evitar las proposiciones que no proporcionen información. De lo que no se puede hablar es mejor callar. Ahí está. De lo que uno no puede opinar es mejor callarse. Wittgenstein más bien manifiesta: guardar el silencio, no opina sobre cosas que uno no conoce, que uno no sabe. Ahí encontramos el sustento, ¿no?, de las teorías del lenguaje. Isomorfismo, lenguaje, realidad. 1. La estructura del lenguaje. ¿El lenguaje de qué se conforma? De oraciones o proposiciones. Estas proposiciones son proposiciones simples, ¿no?, o atómicas. Ahí están, proposiciones simples o atómicas. Por ejemplo, el decir, pues, Carlos trabaja. ¿Cuántos mensajes hay? Uno solo. Y proposiciones complejas o compuestas, que es la suma de varias proposiciones simples. Carlos trabaja y estudia. ¿Cuántos mensajes hay? 2. Entonces yo digo, Carlos trabaja, P, un solo hecho del mundo que puede ser verdadero o falso. En cambio, cuando yo digo, Carlos trabaja, P, y Carlos estudia, Q, no tengo un hecho del mundo, sino ¿cuántos hechos del mundo tengo? 2 hechos del mundo. 2 posibilidades del mundo. Carlos trabaja y estudia, P y Q. Ahí ves la diferencia. Entonces, 1, una posibilidad del mundo; 2, 2 posibilidades del mundo. La suma de oraciones simples generan oraciones compuestas, que viene a ser el lenguaje. Estructura de la realidad. ¿Cómo es la realidad? La realidad se refiere a la relación entre los objetos de la realidad. Se refiere a algo que sucede. Es un conjunto de hechos, surgen de la combinación de varios estados de cosas. La combinación de estados de cosas y hechos se refiere a esto. Por ejemplo, si yo encuentro dentro del ámbito, pues, de la filosofía analítica, tiene que haber una correspondencia entre el lenguaje y el mundo. Por lo tanto, el lenguaje es una representación pictográfica del mundo, es una representación pictórica, es una pintura del mundo. El lenguaje manifiesta, comunica hechos del mundo. Esa es la diferencia. El lenguaje expresa hechos del mundo, situaciones del mundo. A eso se le denomina isomorfismo. Iso, igual,
Y morfo, forma. Profesor, ¿yo puedo hablar cosas que no ocurran en el mundo? No, eso es imposible. Cuando tú manifiestas cosas que no se dan en el mundo, cuando tú expresas situaciones que no se dan en el mundo, eso es algo ajeno a la realidad, ¿no? Es un sinsentido. Por ejemplo, el decir, me gusta el color de tu voz, ¿no? Me gusta, a ver, no sé, pues, a ver, la belleza de tu alma, ahí está. Suena muy bonito, ¿no? La belleza de tu alma, el color de tu voz, que probablemente en un sentido figurativo tiene sentido, tiene razón de ser, pero en la realidad no. En la realidad carece de sentido, ¿no? Entonces, color de tu voz, color de la voz, ahí está. Me gusta tu alma me gusta. Todos esos enunciados no son verdaderos ni falsos. ¿Por qué? Porque no ocurren en la realidad. Estrictamente, los enunciados que ocurren en la realidad, que se dan en la realidad, son enunciados de la ciencia. Enunciados científicos son aquellos que se manifiestan en la realidad, son aquellos que se dan en la realidad, que acontecen en los hechos, que acontecen en el mundo, no otros, ¿no? Ahí está la diferencia, ¿no? Enunciados que acontecen en la realidad y no otros. Ahí está. Filosofía analítica, entonces, conjunto muy amplio de pensadores y escuelas diversas. Características encontramos dentro de la filosofía analítica: el empirismo, el positivismo, análisis del lenguaje, analizar el lenguaje, los enunciados proposicionales, es lo que tiene sentido. ¿Qué más? La filosofía como actividad, el primer Wittgenstein, ¿no? Solo tiene sentido los enunciados proposicionales. La filosofía como actividad. Y corrientes, el primer Wittgenstein, atomismo, positivismo lógico, y el segundo Wittgenstein, tenemos varios juegos del lenguaje, múltiples funciones del lenguaje. El lenguaje tiene múltiples sentidos, múltiples razones de ser. Ahí encontramos, ¿no? Múltiples funciones o múltiples razones del ser. El primer Wittgenstein habla de un lenguaje descriptivista, ¿no? El lenguaje describe el mundo, informa hechos del mundo. El lenguaje proposicional, ¿no? El lenguaje que manifiesta hechos del mundo, que comunica situaciones del mundo, que comunica situaciones de la realidad, lo que acontece. Ahí está. El segundo Wittgenstein. Al regresar a la filosofía se produce un virage del pensamiento de Wittgenstein. Afirma que las palabras no tienen un único significado, pues depende de quién las interprete. En el segundo Wittgenstein existen los juegos del lenguaje. ¿Qué significan los juegos del lenguaje? Que el lenguaje tiene múltiples funciones. Por ejemplo, las jergas, la poesía, la literatura tienen varios significados. Varios significados. Entonces, acá yo puedo expresar de múltiples maneras las cosas, ¿no? Es el juego del lenguaje, ¿no? No solamente en jerga, sino en interpretaciones. Por ejemplo, si yo utilizo esta palabra, a ver, una palabra que puede cambiar de acepciones solamente desde el campo o del punto de vista de las ciencias, la palabra bien. Ahí está. ¿Qué es el bien? Ya, muy bien. El modo en que yo entiendo la palabra bien, ¿qué es el bien? Pongamos en el sentido filosófico, ¿ya? La filosofía puede entender el bien dentro del campo de vista de la ética, ¿no? Lo bueno y lo malo. Ahí está. Ahí entra la discusión con respecto al bien. ¿Qué es el bien? Lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto. Muy bien. Pero es muy diferente a cómo entiende un filósofo qué es el bien y cómo lo entiende un economista, mira. Economía. La economía es diferente, pues no. Hablar desde el punto de vista económico, qué es el bien, ya es muy diferente, ¿no? La economía comprende como una mercancía, como un producto, como algo, ¿no? Ahí está. Economía. ¿Qué es el bien para un economista? Evidentemente la producción, una mercancía, algo. ¿Qué es el bien para un filósofo? Tiene que ver con un problema moral, un problema ético. Y tú le preguntas a un psicólogo, ¿cómo te sientes? Ah, me siento bien.
Ahí está. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Qué sientes ahorita tú a nivel emocional? Me siento bien. Ahí está. Psicología. Entonces, tienes una palabra, pero tienes tres significados. Y no significa lo mismo. Pueden asemejarse, sí, pueden asemejarse, pero no tiene la misma acepción. Es decir, discúlpame, no tiene el mismo contenido. El bien para la psicología, el bien para la economía y el bien para, en este caso, la filosofía. Ahí está. Entonces, ahí te das cuenta de los juegos de lenguaje. Profe, ¿y quién se equivoca y quién tiene la razón? ¿El filósofo, el psicólogo? No, los tres tienen la razón, porque todo depende en qué circunstancia, ¿no? Yo no puedo decir, por ejemplo, para un psicólogo, decir lo siguiente, a ver. Toda persona debe de sentirse bien para que sea feliz, ¿ya? Eso es en el sentido psicológico. Toda persona debe sentirse bien para ser feliz. ¿Ya? Ese es psicológicamente. Y un economista viene y te dice, la riqueza consiste en acumular bienes. La riqueza consiste en acumular bienes. Entonces, una cosa es sentirse bien y otra muy distinta es acumular bienes. Va cambiando. Y otra cosa muy diferente es decir, el bien es actuar con justicia en la vida. El bien es actuar con justicia en la vida. Ser bueno es ser justo en la vida. Connotaciones muy diferentes. Todo depende en qué situación, en qué contexto te ubicas. Por eso es que para el primer Wittgenstein la filosofía es una actividad esclarecedora del lenguaje. En cambio, para el segundo Wittgenstein la filosofía es una terapia que trata las enfermedades del lenguaje. Ahí continuamos. A ver. Muy bien. Acá está. Entonces vamos a pasar a compartir este material. A ver, me confirman, por favor. A ver, Wittgenstein, filosofía analítica, ¿no? Ya, a ver, me confirman si llegó o no. Sí llegó, muy bien, muy bien. Entonces vamos a pasar a compartir, pues, la última parte. Permíteme por acá. El neopositivismo, teorías epistemológicas. Empirismo lógico o positivismo lógico. Ya, acá está. A ver, el neopositivismo tiene influencia, pues, de Wittgenstein, tiene influencia de la filosofía analítica del lenguaje. ¿Qué es neo? Neo es nuevo, ¿ya? El nuevo positivismo. Tiene varios nombres, ¿no? También se le llama empirismo lógico, positivismo lógico, ¿ya? Y uno de sus principales representantes son los filósofos y científicos que aparecen en el Círculo de Viena o también llamado en alemán Wiener Kriegs.
Neopositivismo. El neopositivismo o positivismo lógico o el empirismo lógico forma parte de la que se ha llamado la filosofía analítica, la cual, de acuerdo a con Quintanilla, es una de las corrientes filosóficas más importantes de la actualidad. El neopositivismo se caracteriza como el positivismo por su oposición a la metafísica, rechazo a la metafísica, pero se diferencia de aquel por su orientación lógica y lingüística. Por ello, algunos autores señalan que el neopositivismo no está lejos del idealismo. Bueno, es una forma de cuestionar pues al neopositivismo. Veamos. Positivismo lógico, Círculo de Viena. Tiene en realidad como más de 60 representantes. Encontramos ahí a Maurice Schlick, Rudolf Carnap, Frederick Weissmann, Otto von Neurath, Alfred Ayer. Son generalmente representantes austriacos. Todos ellos tienen la influencia de Wittgenstein. Wittgenstein nunca fue neopositivista. Ojo, Wittgenstein no fue neopositivista. ¿Cuáles son las características del neopositivismo comparado con el positivismo de Comte? Es esta. Si el positivismo de Comte exalta la ciencia y se basa en la observación, verificación, comparación, el neopositivismo toma en cuenta bastante el lenguaje de la ciencia, el lenguaje proposicional. Ahí radica la diferencia con el resto de teorías. El lenguaje como base, como fundamento de todas las cosas. Entonces, 1, características, valora las ciencias. 2, voluntad de dar naturaleza científica a la filosofía. 3, atención al lenguaje y al análisis lógico. 4, desinterés por la dimensión social y política. No les importa la política, no les importan los fenómenos sociales. Les interesa más que todo las ciencias, estrictamente hablando. El estudio, la investigación por el campo científico. El Círculo de Viena, antecedentes. Comienza a difundirse a partir de los trabajos de la revista Eckernitz, dirigida por Rudolf Carnap, en la cual se publicaron los siguientes principales aportes del movimiento. Popper hace una presentación de su obra La lógica de la investigación científica, que influye en forma importante en el Círculo de Viena. Si bien se identificó con ciertas premisas que están el falsacionismo, nunca se consideró o asoció posteriormente con el Círculo, siendo un crítico de su positivismo. Círculo de Viena se disuelve producto de su presión política y ascenso de la ideología nazi, el nacionalsocialismo alemán en Austria. En 1936, Maurice Schlick será asesinado por un estudiante nazi, situación justificada por la prensa alemana de la época, tras acontecimientos, y la mayor parte de los miembros del Círculo de Viena se escaparon a otros países. Principalmente se van a Estados Unidos, donde seguirán desarrollando su filosofía, el positivismo lógico, pero ya no como un círculo, sino de manera más diseminada. El Círculo de Viena tiene como antecedentes a Maurice Schlick y a Ludwig Wittgenstein. Neopositivismo, 1, crítica radical ¿contra qué? Contra tesis filosóficas tradicionales, planteamientos relacionados con la metafísica, la epistemología aristotélica, la ética. Todo lo que no puede ser probado empíricamente debe de ser rechazado. Los equívocos del lenguaje científico y filosófico. ¿Qué más tenemos? Metodología, apoya el método inductivo. El método inductivo consiste en ir de lo particular a lo general, de la parte al todo, ¿no? A partir de un conjunto de experimentos llegamos a una conclusión válida. El verificacionismo es la posición que mantiene en el siglo XX el positivismo lógico, neopositivismo. Según estos autores, solo existen 2 conocimientos. ¿Cuál es? El de las proposiciones analíticas, de las matemáticas, y la lógica, verdades formales. El de las proposiciones empíricas, solo estas tienen significado, y su significado consiste en su método de verificación, es decir, de comprobar su verdad o falsedad. Las hipótesis científicas son proposiciones empíricas o fácticas, hablan de hechos. El método de verificación es la observación, pero con condiciones. Ha de estar guiada por una teoría desde la que se observa para que la observación sea precisa y rigurosa, y ha de poder ser repetida en diferentes condiciones por distintos sujetos. Una proposición es verificable en el sentido más riguroso si y solo su verdad puede ser establecida de manera concluyente por la experiencia sensible. ¿Ok? Muy bien. Entonces, solamente tiene sentido aquellos enunciados que pueden corroborarse. ¿Y qué pasa cuando un enunciado no puede corroborarse? Se llama metafísica, se deja de lado. Por ejemplo,
hay vida después de la muerte, ya. ¿Puedo comprobar eso? No. Entonces se deja de lado, pues es metafísica, no tiene sentido. Proposiciones. Son proposiciones aquellos enunciados que expresan algo de la realidad, algo que puede ser verdadero o falso. 2 es un número par, 3 es mayor que 10, 3 más 4 es 9. O sea, puede ser verdadero o falso. No te dice necesariamente que sea verdadero. En este caso, esto es verdad. 3 es mayor que 10, 3 es mayor que 10, esto es falso. Y 3 más 4 es 9, es falso. Ahí está. Entonces, ¿qué tienen en común? Son proposiciones. Una proposición no solamente es verdadera, puede ser verdadera, como puede ser falsa. Esa es la característica de una proposición. Una proposición puede ser verdadera como puede ser falsa. Ahí radica el fundamento de una proposición. Ahí encontramos la diferencia de una proposición. Ahí está. ¿Ok? Muy bien. Continuamos. ¿Qué son las pseudoproposiciones, o también conocidas o también llamadas como falsas proposiciones? ¿No? Las pseudoproposiciones son aquellas que no informan algo de la realidad, no dan a conocer algo de la realidad, ¿no? No son proposiciones estrictamente hablando como tal. ¿Ok? Muy bien. Entonces voy a pasar a compartir pues ya este último material y pasar pues en este caso a resolver las preguntas. A resolver las preguntas. A ver, ponemos por acá. Neopositivismo. Ahí está. A ver, ¿me confirman si llegó? ¿Me confirman? ¿Me confirman? Sí, muy bien, muy bien. Entonces pasemos pues a compartir pues el material. El material. Permíteme por acá. Ya, aquí está. Muy bien. A ver, ampliamos. Hegel, Comte, Nietzsche, Marx. Creo que nos falta un poquito de Nietzsche. Fenomenología. Existencialismo, que ya hemos hecho. Neopositivismo. Empezamos. A ver, pregunta número 1, me dice. Si se afirma que existe una relación tautológica entre un hecho y la proposición que lo describe, tautología significa que todo es verdadero, ¿no? Entonces estamos afirmando el de Wittgenstein, sería isomorfismo, ¿no? Isomorfismo, que significa igual forma, pues, ¿no? Entonces, respuesta en la 1, casita, casita.
¿no? Vamos a borrar por acá. 1C de casa. Profe, ¿qué quiere decir esto? Una igual forma, una igual estructura entre el mundo y la realidad. Pregunta 2. Siguiendo el autor del Tractatus Lógico-Filosóficos, o sea, a Wittgenstein, el único lenguaje que puede decirnos cómo es el mundo es el lenguaje que está en función. A ver, si el lenguaje es una proposición, las proposiciones se expresan en una función informativa. Comunicar hechos del mundo. Claro. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Profe, no hay. Se equivocó, no. Sinónimo de informativa, descriptiva. Dar a conocer hechos del mundo. Correcto, Alexander. Ahí está, ¿ves? Informativo, descriptiva, ¿no? Aseverativa, dar a conocer algo. Imperativa es dar un mandato, ¿no? Cállate, obedece, ¿no? Desiderativa, deseo. Dubitativa, ¿no? Ten duda, ¿no? Descriptiva, aseverativa, aunque aseverativa es casi lo mismo. O sea, no sé, ahí tan mal ahí en poner claves. 3. Wittgenstein asume la filosofía como un. Ahí está. ¿Qué es la filosofía para Wittgenstein? ¿Cómo entiende, cómo interpreta Wittgenstein la filosofía? A ver, es una actividad esclarecedora del lenguaje, ¿no? Una crítica a la ciencia operacional. No. Medio para comprender la ciencia. Tampoco. Representante del pensamiento lingüístico. Crítica del lenguaje, el medio para comprender la realidad. No. Asume a la filosofía como un representante del pensamiento lingüístico. Bueno, pues no. Actividad esclarecedora del lenguaje. Ahí está. Un medio para esclarecer el lenguaje. 4. Obra de Wittgenstein expone la concepción del lenguaje lógicamente perfecto o ideal, en el que constituye el prototipo, según del lenguaje de la lógica matemática, ya en la obra El Tractatus Lógico-Filosóficos, ¿no? De Wittgenstein, el Tractatus Lógico-Filosóficos. La otra obra de Wittgenstein se llama Investigaciones Filosóficas, ¿no? Ahí es diferente. Pregunta 5. Si, según el primer Wittgenstein, el único lenguaje que nos puede decir del mundo qué es descriptivo, ¿no? Del mundo es el descriptivo, porque hace referencia a los hechos que se dan. ¿Qué debe suceder con el lenguaje filosófico que hace referencia, por ejemplo, a la razón absoluta o esencias? Ese es un dato. Para el segundo, para el primer Wittgenstein, los enunciados filosóficos deben de ser disueltos, deben de estar disueltos. ¿Por qué? Porque estudian pseudoproblemas, es pérdida de tiempo, ¿no? El ser, la esencia, no, razón absoluta, idea en sí, epoché y todas esas cosas, ¿no? Deben seguir siendo investigando, debe callar, debe llegar a esclarecer su verdad, limitarse a su investigación, debe desaparecer. Enano. Ser disueltos es el término que utilizan, ¿no? Pero que se reemplaza como desaparecer. Disolver esos problemas. Ahí está. Disolver los problemas. Eso lo dice textualmente Wittgenstein, ojo. Estos problemas deben de ser disueltos. Deben de ser disueltos. Ahí está. Pregunta 6. Los juegos del lenguaje son para la filosofía de Wittgenstein el estudio que corresponde. Esta es la segunda etapa, ¿no? Existen múltiples juegos del lenguaje, no hay un juego. Hay múltiples juegos del lenguaje que vamos a analizar. ¿En qué consiste este proceso? Los juegos del lenguaje son para la filosofía de Wittgenstein el estudio que corresponde, a los distintos usos del lenguaje según las circunstancias, ¿no? Al carácter lúcido y metafórico del lenguaje, ¿ya? Representantes del pensamiento lingüístico, crítica del lenguaje medio, no, distintas formas, ¿no? Los juegos del lenguaje, distintas formas, múltiples funciones del lenguaje, claro, infinitas funciones, correcto. 7. Con la frase, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. ¿Qué quiso decir Wittgenstein? Bueno, uno no puede pensar lo que uno no ha vivido, pues no, o sea,
lo que hay en tu cabeza es parte de lo que hay en tu existencia. Por ejemplo, si yo, supongamos, ahí está, no tengo hijos, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hablar de la crianza de un hijo? ¿Qué se siente tener un hijo? No, no, pues no. ¿Por qué? Porque mi mundo está de eso, sin hijos, ¿no? Recién podré manifestar, expresar, decir algo cuando ya pues tenga un hijo, ¿no? Entonces, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. ¿Qué quiso decir Wittgenstein con eso? Que con un lenguaje limitado no es posible conocer la realidad, que el lenguaje es limitado, por lo tanto no es posible acceder a él, que el lenguaje es limitado y el mundo también lo es, ¿no? Que si la realidad no fuese limitada, podríamos decir algo de ella. Lo único que podemos decir es lo único que podemos conocer. Ahí está, claro. ¿Quieres hablarme del amor? Enamórate. Claro, claro, claro. Vas a poder hablar con razón, con sentido del amor, ¿no? No te digo que sea positivo o negativo. Enamórate. ¿Quieres hablar de los hijos? Ten tus hijos. ¿Quieres hablar, no sé, pues, de la belleza? Busca belleza. Ahí está, ¿ves? 8. El único lenguaje que nos puede decir algo del mundo es el lenguaje descriptivo, proposicional. Según Wittgenstein, ¿por qué hace referencia a los hechos que se dan? Pero, ¿qué debe suceder con el lenguaje filosófico que hace referencia, por ejemplo, a la razón absoluta o esencia ya de nuevo? Debe ser disuelto, pues, no tiene sentido. Cambiar su sentido de investigación, debe principalmente no decir nada, debe llegar a establecer la verdad, limitarse a su investigación, debe innovarse los argumentos. A ver, ¿qué debe de hacer? ¿Qué debe de suceder con el lenguaje filosófico? De lo que no se puede hablar es mejor callar, ¿no? No debe establecerse la verdad, cambiar su sentido de investigación. Esto sería. No decir nada. Claro. Eso sería dentro del primer Wittgenstein. 9. Los juegos de lenguaje son para la filosofía de Wittgenstein el estudio que corresponde a la segunda etapa. La segunda etapa. Los distintos usos del lenguaje según las circunstancias. Ahí está, pues. Por ejemplo, si yo simplemente de repente, no sé, pues, un ejemplo claro, en la calle, una persona extraña me hace así, ¿no? Con todo respeto, ¿no? Así. Esto no es una proposición, o sea, esto no, tú lo llevas a tabla de verdad, no es verdadero ni falso. No es un enunciado, pero sí tiene un significado. Esto es una grosería, es un insulto. Ahí está. Pero para que uno entienda esto, ¿no? Por repetirlo, uno debe de conocer eso. Hay lugares en el mundo en que uno no tiene el significado de eso. Ahí está. Hay distintas funciones. Entonces, esto, lo que acabo de hacer, es un insulto que viene desde el siglo XV, si mal no recuerdo, ¿no? Y que en otros lugares probablemente tiene otra acepción. Hay lugares de Italia, por ejemplo, donde solamente tocarse la barbilla, tocarse la barba, es un insulto, es una ofensa, ¿no? Para una persona que alguien vaya y se agarre la barba, es un insulto, es una ofensa. Ahí está, ¿ves? 10. Si cuando afirmamos la mesa es verde, ¿ya? Y existe en realidad coincidencia entre la realidad y lo que uno dice, hay una mesa de color verde, señalado en el lenguaje, entonces desde la perspectiva de Wittgenstein se ha presentado un isomorfismo. Casi. Están repitiendo ahí, ¿no? Una correspondencia entre lo que uno dice y lo que ocurre. 11. Tanto para Kuhn como para Feyerabend. Ya, bueno. Thomas Kuhn considera de que no hay progreso en la ciencia, sino lo que hay es sustitución de paradigmas, cambio de paradigmas. Y a eso se denomina revolución científica. Una revolución científica es un cambio de comprensión, una manera de ver las cosas. Tanto para Kuhn como para Feyerabend, el anarquismo de marcación de ciencia corresponde al de verificación. El criterio demarcativo de la ciencia corresponde al de verificación, ¿no? Eso es neopositivismo. La ciencia desarrolla a partir de modelos universales o paradigmas produciéndose revoluciones. Puede ser, es necesario soslayar cualquier evaluación que una teoría es superior a otra. Ya, eso sí. Se puede generar una revolución copernicana siempre y cuando los científicos de la época se pongan de acuerdo. No, esto. Es necesario soslayar cualquier evaluación que una teoría es superior a otra. No existe teoría superior. Lo único que es, hay cambio de paradigmas, cambio de forma de ver las cosas. Ahí está.
La diferencia es que, claro, pues Kuhn es relativista y Feyerabend es anarquista, ¿no? Entonces no hay progreso en la ciencia, no hay progreso. Kuhn, claro, hay paradigmas, pero en cambio en Feyerabend no. En Feyerabend lo que existe es violar las reglas. Todo vale, todo está permitido en el campo científico. Entonces, ¿qué es soslayar? Es toda evaluación que una teoría es superior a otra. No hay teoría suprema, ¿no? No hay teoría suprema. Son perspectivas nada más, perspectivas que se dan. Lectura. A ver, en una segunda época de las investigaciones filosóficas, Wittgenstein afirma que la teoría del lenguaje que había presentado en el Tractatus es inadecuada. Las tesis principales del Tractatus que el segundo Wittgenstein rechazará son las siguientes, ¿no? Segundo Wittgenstein. El lenguaje tiene una naturaleza o esencia que se puede descubrir mediante el análisis lógico y que es común a todas sus manifestaciones concretas. Ya, eso rechaza. Dos, la modalidad del lenguaje fundamental es el lenguaje declarativo, ¿no? El lenguaje que informa, el lenguaje con el que informamos acerca de la realidad. Tres, el lenguaje corriente puede depurarse mediante el análisis lógico hasta dar con las estructuras lingüísticas que expresan fielmente los rasgos de la realidad. Y cuatro, en ese lenguaje ideal, cada palabra le debe corresponder un significado, a cada significado una palabra, a cada hecho. Sin embargo, en la época de las investigaciones filosóficas rechaza la primacía del lenguaje declarativo y esta misión esencialista del lenguaje. Con el lenguaje podemos hacer más cosas que describir la realidad. Podemos dar órdenes, rezar, contar una historia. Además, no existe un conjunto de rasgos que estén presentes en todas y en cada una de las formas del lenguaje. El lenguaje tiene muchas manifestaciones y entre todas ellas lo único que existe es un parecido de familia. El lenguaje es un instrumento de la vida, por lo que habrá tantos tipos de lenguaje como esferas fundamentales de la vida. Los juegos de lenguaje son los diferentes tipos de lenguaje. El número de tipos de lenguaje no está dado de una vez por todas, pues los juegos de lenguaje cambian. Nacen nuevos tipos y desaparecen otros. En las investigaciones filosóficas, Wittgenstein presenta ejemplos de tales juegos de lenguaje. Dar órdenes, obedecerlas, describir un objeto según su apariencia, relatar un suceso, formar y comprobar una hipótesis, inventar una historia, actuar en teatro, cantar a coro, adivinar acertijos, hacer chistes, contarlos, resolver un problema de aritmética, práctica, suplicar, agradecer, maldecir, saludar, rezar, etc. La visión esencialista del lenguaje que defendió en el Tractatus suponía que cada concepto debía tener un significado unívoco, preciso, exacto, entender una palabra para entender su significado. En esta segunda etapa, la descripción de lo que debemos aceptar como el significado de las palabras es muy distinta. Por ejemplo, dice Wittgenstein, captar el significado de la palabra juego no es captar la naturaleza común a todos los juegos. Entender el significado de este concepto es saber utilizarlo en los distintos contextos vitales en los que está presente el significado de un término de uso. Wow, tanto puesto. Pregunta, para Wittgenstein en su segunda etapa consideró comprender al lenguaje, pero en un sentido formal, contextual y uso, natural, esencial, científico, respuesta Barco. En el contexto, en la situación, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que desea manifestar? Respuesta B de Barco. Contexto. 13. Se puede inferir, deducir, de acuerdo al texto, que los estudios de la primera etapa de Wittgenstein con respecto al lenguaje correspondían a isomorfismo, ¿no? La forma como coincide el lenguaje con su inconsistencia de la realidad, con la realidad, ¿no? Una aclaración del lenguaje científico y su naturaleza formal. Un estudio sistemático y formal del estudio de la naturaleza, una forma declarativa de los sistemas del lenguaje filosófico, la estructura lingüística del verdadero lenguaje metafísico. Forma declarativa, ¿no? Informativa de los sistemas del lenguaje filosófico. Inferir, ¿no? Que en la primera etapa, con respecto al lenguaje, correspondieron a forma como coincide el lenguaje con su inconsistencia, no consistencia. Aclaración del lenguaje científico y su naturaleza formal. Estudio sistemático, forma declarativa de los sistemas del lenguaje filosófico. Esclarecer, ¿no? Esclarecer, discúlpame, acá no sería la D. No sería la D. Acá sería la B de Barco. Una aclaración del lenguaje científico y su naturaleza formal. Es el primer vídeo. Y la 2, wow. A ver, ¿qué dice? Cuando Popper
habla del desarrollo del conocimiento científico, lo que tiene en mente no es la acumulación de observaciones, sino el repetido derrocamiento de teorías científicas y su reemplazo por otras mejores o más satisfactorias. Me hace recordar, la próxima semana voy a hacer Popper, ¿ya? Popper-Kuhn, eso nos ha faltado. Pues el examen crítico de nuestras teorías nos lleva a tratar de, ¿qué cosa? Testarlas y derrocarlas sería, ¿no? Lo cual nos condice con un más allá, a experimentos, observaciones que nadie habría soñado sin el estímulo y la guía, tanto de nuestras teorías como de nuestras críticas a ellas. Las ciencias empíricas son sistemas de teorías, las cuales a su vez son enunciados universales, donde nunca se puede tener la certeza que ésta sea verdadera, ya que siempre cabe la posibilidad de que ésta sea falsa, debido a que existen verdades inciertas, incluso enunciados verdaderos que consideran como falsas. En palabras más concretas, la ciencia para Popper progresa a través de refutaciones de las mismas teorías. Ninguna teoría es verdadera completamente, ni siquiera es verdad. Por lo tanto, lo que busca la ciencia es el contraejemplo a esa teoría, que usted false, que usted encuentre hechos que en vez de confirmarla, refuten dicha teoría. De acuerdo al texto, para que un conocimiento se constituya como tal, es necesario cambiar sus representaciones metodológicas. Si existe la posibilidad de un conocimiento sea verdadero y falso, entonces científico, no. El método científico reduce toda la posibilidad de llegar a errores, ¿no? El desarrollo de la ciencia recae en la crítica continua de las teorías. El pensamiento de Popper coincide con la nulidad de la ciencia y su apreciación en el plano metodológico, ¿no? Metodológico. Entonces sería, pues, el desarrollo de la ciencia recae en la crítica continua de teoría científica. Sería más que todo, la ciencia progresa mediante ensayo y error. Ahí está, ensayo y error. 15. Se puede inferir el texto de acuerdo a los conocimientos obtenidos y representados como teorías que siempre serán falsas y por tanto es necesario la revisión continua del conocimiento. Puede ser. Si llegara a pasar mucho tiempo entre la última evaluación de una teoría y el inicio de otra, se concluye necesariamente la falsedad de una teoría. Mucho tiempo. Si un conocimiento se funde en las observaciones y experimentos, no se puede confirmar ningún conocimiento correcto. No podemos dar por terminado un conocimiento. Un conocimiento deja de tener fundamento teórico, entonces no es posible cambiar el desarrollo de la ciencia. ¿Qué me pregunta? De acuerdo con los conocimientos obtenidos y representados como teorías. Avión, pues. Para Popper, toda teoría científica es falsable. Toda teoría científica es falsable. Ninguna teoría es perfecta. Por eso, pues, es que debemos de partir de que la ciencia no es verdadera, que es verosímil. Verosímil. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna consulta hasta acá, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? A ver, los escucho o los leo. ¿Todo claro? Muy bien, chicos. Entonces nos vemos la próxima semana. Me hacen recordar, por favor, porque la próxima tengo que hablar de Popper y de Kuhn. Popper y Kuhn, que ha venido en el examen de admisión. ¿Ya? Husserl y Nietzsche, ya, también me hace recordar, Guamán, por favor. Husserl y Nietzsche, sí, no hemos hecho, por favor, para hacer también lógica. Ya, muy bien, muchísimas gracias. Hoy día hemos volado. Hemos volado en cantidad. Por favor, revisen todos los materiales que les envié. Un fuerte abrazo, chicos. Estudien. Nos vemos.